Bienvenidos a la Iglesia de Nazareno Nueva Visión. Te saluda el pastor Santos Moreno. Esperamos poder ser de bendición para ti y para tu familia, y que la luz del Evangelio de Cristo alumbre vuestros corazones para seguirte. Dios le bendiga. Amén, hermanos, el Señor les bendiga. Amén. Disculpen que ando un poquito ronco. Gloria a Dios. ¿Usted qué dice? ¿Cómo están, hermanos? Bendecidos. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Y el día de hoy, hermanos, antes de empezar, les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han trabajado, bueno, a lo mejor en una fábrica, donde llevan un control de calidad? ¿No? ¿O les ha tocado trabajar en construcción, donde también hay alguien que va a checar el trabajo? ¿Les ha tocado? Amén. Pues a mí me tocó una vez, hermanos, para ir empezando. Y una vez me tocó mirar que una persona, el inspector, llegó a una construcción, y llegando empezó a mirar todo, llevaba un nivel y empezó a checar todas las paredes que andaban haciendo ahí, todo el ladrillo. Y el día de hoy, hermanos, les voy a pedir que abramos nuestras Biblias ahí en el libro de Amós. Amós, están los profetas menores. Amós está después de Joel, antes de Miqueas. Y si no se los pongo más fácil, está después de Génesis y antes de Apocalipsis. Y les decía, hermanos, me tocó mirar donde esta persona llegaba y pues ahora sí empezó a checar parte por parte cada uno de los lugares donde andaban trabajando. Amén. Amén. El día de hoy en el pasaje, en la escritura que Dios me puso en mi corazón compartir, vamos a hablar de algo similar. Y les voy a pedir que vamos al libro de Amós en el capítulo 7. Amén. Amén. Amós capítulo 7, versículos 7 y 8. Cuando todos lo tengan, me indican con un amén. Y nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Amén. Amós, el libro de Amós capítulo 7, versículos 7 y 8. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Dice la Escritura: me enseñó así, y aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, en esta hora te damos gracias, Padre hermoso, por este día que tú nos has permitido estar aquí, Padre, reunidos para escuchar, mi Señor, y aprender de tu palabra. Oramos, Padre, que seas bendiciendo, mi Señor, este tiempo, mi Señor, y que seas hablando, Padre bendito, a la vida de cada uno de nosotros. Padre bendito, ayúdanos a tener un corazón dispuesto para escuchar tu palabra, y así también, mi Señor, que seamos poniendo disposición, Padre, para poner por obra, mi Señor, esta palabra. Oramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, y te damos la honra y la gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gloria a Dios. El título de este pequeño pensamiento, a lo mejor les va a sonar raro, pero le dije, lo puse así: cuidado, ahí viene el inspector. Porque eso era lo que aquellas personas, cuando miré en aquella construcción de esos hace años, pero todos le tenían miedo a ese inspector,
porque decían que él era muy estricto y siempre regresaba a los trabajos. Y por eso le puse así, cuidado, ahí viene el inspector. Y en este pasaje, hermanos, de la Escritura, ahí en el libro de Amós, bueno, miramos que ciertamente, como les dije, es un libro de los profetas menores se conoce. Pero Amós no era, sí fue usado como profeta, pero no era un profeta. Amós era un pastor, pero él se dedicaba a pastorear toros, según tengo entendido, fue lo que leí. Amós, siendo él un pastor, Dios lo usó y le mostró esta revelación, esta visión. Entonces podemos ver, hermanos, que independientemente de la persona, independientemente de quién sea, independientemente a qué se dedique, si Dios tiene una palabra, Dios va a usar a esa persona para traer palabra a su pueblo. Amén. Amén. Y Dios utilizó a Amós. Y dentro de su capacidad, dentro de su conocimiento, Dios le mostró a Amós, dice allí en la Escritura, en los versículos que leíamos. Dice el versículo 7, y me enseñó así, y he aquí que el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. ¿Ustedes saben lo que es una plomada de albañil? ¿Sí? ¿Qué dice el hermano? Pues sí, es así. Era el láser antiguo. Era uno como este que traigo aquí. Oh, ¿verdad? A ver. Espérense, acá lo tengo escondido. Aquí está. Bueno, este me lo... ¿Cómo se dice? Este acá me lo diseñé yo. Pero era algo así similar. Se me complicó. Es que no alcancé a ir por uno. Pero era algo así. Era una cuerda, un pedazo de cuerda con un peso abajo. Y lo que hacía esto era que con este instrumento, que bueno, muy ancestral por cierto, porque con esto fue lo que usaron para construir pirámides y muros. Y esto era lo que usaban para asegurarse de que un muro estuviera derecho. Y eso fue lo que el profeta Amós fue lo que miró, lo que Dios le mostró, que había una plomada de albañil. ¿Y para qué es que se utiliza este instrumento? Como les decía, es para edificar, se utiliza en la construcción, para realizar cada uno de esos muros que hemos mirado. Es asombroso cómo a través de los años, aunque han pasado cientos de años, aún pueden mirarse las ruinas y mirarse las pirámides, como les decía, mirarse coliseos romanos que aún siguen de pie. Y como dijo el pastor, era el láser antiguo. Entonces, podemos mirar que aún un instrumento tan simple como fue la plomada, aún el día de hoy se sigue usando. Y más que nada, el uso que se le da para mantener las cosas aún de pie. Esta plomada, hermanos, se utiliza en la construcción ciertamente para ir edificando, pero también se usa para comprobar la rectitud de algo que ha sido construido. La palabra de Dios nos dice allí en Amós, en el capítulo 7, versículo 7, que el Señor se paró sobre un muro hecho a plomo. Cuando yo al principio lo leí, yo entendí que el Señor estaba parado sobre un muro, que estaba encima. Pero a lo que se refiere es que el Señor estaba parado a un lado del muro. Y que cuando estaba a un lado del muro, Él puso aquella plomada y empezó a checar. Bueno, ahorita lo de aquí, lo de aquel lado. Y empezó a checar si realmente, bueno, acá más arriba para que se vea, si realmente aquel muro estaba derecho. La Escritura nos dice que Amós, Dios le dice a Amós, ¿qué es lo que tú ves? Y le dice, esa plomada, una plomada de albañil. Y dice
la escritura que Dios estaba comprobando aquel muro. Este muro había sido construido y levantado con una plomada. Con esa misma plomada que el Señor estaba usándolo para medir, para checar. Con esa misma plomada había sido construido. Tal vez no la misma, pero con el mismo instrumento. Si aquel muro hubiese sido construido así como dicen, pues al ojo del buen cubero, tal vez aquel muro ya se hubiera caído. Tal vez aquel muro ya se había derribado. Aquel muro todavía estaba en pie. Pero lo que nos dice la escritura es que Dios vino y en la revelación que le da a Amós, dice que mira la plomada donde lo estaba checando. El profeta Amós, y la escritura nos dice que ese muro se estaba refiriendo al pueblo de Israel, a la nación de Israel. ¿Y por qué era un muro hecho a plomo? Porque la nación de Israel era un pueblo que había sido enseñado en la palabra de Dios. Ciertamente después de que Dios los rescata de Egipto, Dios le da a Moisés la ley. Entonces, el pueblo de Israel conocía la ley, conocía los mandamientos, las ordenanzas y sabía cómo era que tenía que comportarse. Tristemente, con el paso de los años, el pueblo de Israel, la nación de Israel, empezó a alejarse del Señor. Empezó a practicar el pecado. Empezó a alejarse del Señor. Y entró en un círculo vicioso donde estaban bien, Dios los bendecía y se alejaban. Pero una vez que se alejaban y empezaba a venir juicio sobre ellos, entonces se regresaban y venían y le pedían perdón a Dios. Dios los perdonaba. Pero eso se les fue haciendo costumbre. Por eso es que allí, en versículos anteriores, el profeta Amós estaban diciendo la escritura de juicios que iban a venir. Si miramos, o si lo miran allí en sus Biblias, pero en los versículos del 1 al 6, dice la escritura, dice: así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y he aquí era el heno tardío después de la siega del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije: Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob, porque es pequeño? Y se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. Entonces el Señor me mostró así, y he aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego, y consumió un gran abismo, y consumió una parte de la tierra. Y dije: Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob, porque es pequeño? Dice: y se arrepintió Jehová de esto. No será esto tampoco, dijo Jehová el Señor. Y es aquí cuando dice la escritura: me enseñó así, y he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Y Jehová entonces me dijo: ¿qué haces, Amós? ¿Qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. ¿Por qué? Porque, como les decía, el pueblo de Israel se había acostumbrado a que pecaban y clamaban, Dios se arrepentía y no venían esas consecuencias. Pero llegó un punto en el que Dios dijo: ya no lo toleraré más. Ya los jóvenes están riendo porque el otro día estábamos hablando de esto y se me trababa la lengua con esa palabra. Toleraré. Entonces Dios dijo que ya no iba a tolerar más el pecado del pueblo de Israel y que iba a traer juicio contra ellos. Y por eso es que Dios dice: ahora voy a poner plomada para checar a ustedes, a mi pueblo. Amén.
Lamentablemente el pueblo de Israel, como les digo, se había corrompido, y el pueblo de Israel había llevado a la adoración de ídolos en los lugares que eran para adorar y glorificar a Dios. Hasta ese punto habían llegado. El que Dios tenga una plomada en su mano, hermanos, indica que va a examinar si el muro, en este caso su pueblo, si está recto o se ha inclinado hacia un lado. Y si se ha inclinado hacia un lado, ¿saben lo que hacen los albañiles cuando un muro se inclina hacia un lado? Hay que tumbarlo. Hay que tumbarlo porque se va a caer. Ahora en estos tiempos, hermanos, Dios no está tratando tal vez con la nación de Israel. Dios está tratando con cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Dios está tratando con aquellos que tienen un conocimiento de Dios. Con gente que aún tal vez no se dice cristiana o no es cristiana. Pero cuando tienen un conocimiento de Dios, ya Dios está tratando con esas personas también. Si nosotros, hermanos, estuviéramos aquí, yo también me puse a pensar en esto. Si estuviéramos allí, y como les dije en el título de este pensamiento, la palabra del Señor, si llegara el inspector, cuidado que viene el inspector, si llegara Dios y nos pusiera así, a un lado, que nos pusiera plomo, ¿cómo seríamos? ¿Cómo estaríamos? ¿Realmente estaríamos nosotros rectos? ¿O es que acaso íbamos a estar un poquito ladeados? ¿O demasiado ladeados? Ya me iba a caer, ya ven, pues. ¿Cómo estaríamos, hermanos? La plomada, como les decía, al principio se usa para la construcción. Y los albañiles, como ya les he dicho, la usan para construir muros, para construir casas, habitaciones, para construir edificios. Y también Dios quiere usar esa plomada para trabajar en ti y en mí, hermanos. Él viene y usa su plomada para ver si realmente estamos nosotros a plomos. Lamentablemente a veces nos encontramos o nos encuentra que nuestro muro está un poquito ladeado. O decía una de mis hermanas, demasiado ladeado que estamos para caernos. Y es que allí Dios nos hace mirar por medio de esa plomada, que es la palabra de Dios, cómo es que realmente estamos. Dios lo que quiere es abrir nuestros ojos espirituales para que veamos realmente la condición en la que estamos nosotros, hermanos. Amén. El hombre, el ser humano debe entender, hermanos, lo mal edificado que estamos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos edificamos en nosotros mismos, creyendo nosotros mismos lo que está bien o lo que está mal. Ya no usamos la plomada que es la palabra de Dios, ya no usamos esto. Usamos nuestros pensamientos, lo que a nuestro parecer está bien o lo que a nuestro parecer está mal. Pero la plomada del Señor la hemos dejado a un lado. Proverbios capítulo 3, versículo 7, dice la Escritura: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. No nos creamos sabios, hermanos, en nuestros propios pensamientos. No nos creamos sabios en lo que nosotros creemos que es bueno. No nos creamos sabios haciéndonos ideologías, pensamientos de lo que a este mundo le dice bueno. En la Escritura, la palabra de Dios nos decía que que aquel muro que había sido levantado usando una plomada. Cada uno de nosotros hemos ido y hemos comenzado a ser edificados usando una plomada, usando la palabra del Señor.
Pero es tiempo de que ahorita en estos momentos nos preguntemos, ¿cómo está nuestra vida delante del Señor? Porque mucho pueblo se puede decir cristiano. Y me dejaron meditando las palabras de un evangelista con un simple versículo que dijo: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y muchas veces ahorita nos decimos cristianos, pero el que nos digamos cristianos no quiere decir que tengamos temor de Jehová ya. Porque tristemente aún el pueblo cristiano ha estado perdiendo el temor de Dios. Entonces es tiempo de que nos comencemos a checar, a mirar a la luz de la palabra de Dios si realmente nosotros estamos siendo ese pueblo que decimos ser. Es necesario, hermanos, que de la misma manera que Dios usa y va a usar esa plomada para mirar si nosotros estamos viviendo a plomo a la palabra de Dios, que también nosotros la usemos. Es tiempo de que nosotros pongamos por obra la palabra del Señor, de que no la dejemos a un lado, de que no la dejemos para lo último, sino que sea nuestra guía. Recordaba, hermanos, mientras estaba preparando anoche todavía estudiando, pero recordaba todavía cuando era niño, cuando mi papá andaba haciendo ahí la casa, que la hizo de adobes, y ya estaba chiquillo yo y lo andaba mirando cómo lo andaba haciendo. Pero miraba que cada vez que podía ponía un adobe, aquí el cuadro de barro, para ir haciendo esa barra. Siempre ponía él esa plomada para mirar que fueran quedando bien, que fueran quedando derechos. Y me puse a pensar que hasta el día de hoy todavía esas barras todavía ahí están, aunque son hechas de lodo, de cuadros de lodo con arcilla, pero siguen de pie. También nosotros, Dios quiere mirar y poner esa plomada en nosotros. Dios quiere mirar que en cada una de las cosas que nosotros hagamos, en cada una de las decisiones que nosotros tomemos, mirar que realmente estemos a plomo con la palabra del Señor. Si ahorita nos ponemos a meditar, hermanos, que estamos casados, ¿cómo está nuestro matrimonio al plano, al plomo de la palabra del Señor? ¿Cómo está nuestra familia? Nuestros hijos, nuestra vida espiritual. Jóvenes, ¿cómo están a la luz de la palabra del Señor? ¿Qué hacemos en lo secreto? ¿Qué hacemos cuando nadie nos ve? ¿Realmente podemos pasar el examen de la plomada del Señor? Por eso es que en cada una de las decisiones, hermanos, que nosotros tomemos, que vaya alineada a la palabra del Señor. Y si ha llegado el momento, hermanos, si ha llegado el caso, en que cuando estemos construyendo un muro, o sea, nuestra vida espiritual, y sentamos una pieza o tomamos una decisión que no va acorde a la palabra del Señor, removamos esa pieza, quitémosla de nuestro muro. ¿Por qué? Porque como les digo que siempre andaba de metiche allí con mi papá, siendo niño, yo miraba que había veces que ponía él una pieza y no le quedaba, no alineaba. Y mi papá me decía, no sé si ustedes miran, pero me recuerdo que mi papá me decía, la voy a quitar, porque esto lo único que va a hacer es que cuando esto pase tiempo, esta pieza que está mal
va a hacer que se cuartee toda la pared. Va a hacer que se rompa, que se caiga. Lo mismo pasa cuando nosotros tomamos decisiones que no van de acuerdo a la palabra del Señor, que nosotros queremos a fuerza alinearlas y a fuerza ponerlas como si Dios lo está aprobando, aunque sabemos que no está alineado, y lo único que va a causar es que se va a acabar cayendo aquel muro. Si es que tenemos tomado una decisión así, hermanos, arrepentámonos, quitemos aquella pieza. Antes de que sigamos construyendo y construyendo aquel muro y se siga torciendo y que se caiga, mejor quitemos aquello. Si en algo le hemos fallado a Dios, pidámosle perdón y pongamos una pieza que vaya acorde a la voluntad de Dios. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice la Escritura: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y van a decir mis hermanos, ¿y eso qué tiene que ver en nuestro muro? Pues que tenemos que quitar todo aquello que no le agrada al Señor, todo lo que es malo, todo el engaño, toda la hipocresía, las envidias. Quitar todo aquello que no va acorde a la palabra del Señor. Antes bien, como dice ahí en Filipenses 4:8, dice la Escritura: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud y si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. De todas esas cosas, hermanos, me decía el Señor, de eso quiero que hagas tu muro, de obediencia, de lo que es verdadero, de lo que es honesto, de lo que es justo. Quitemos todo aquello que no le, quitemos de nuestra vida todo aquello que no le agrada al Señor. Pongamos aquellas cosas de las que sí se agrada a nuestro Dios. La plomada, como les decía, la plomada de Dios se va a usar en nuestras vidas para comprobar si realmente estamos rectos o no. Y la plomada del Señor debemos aplicarla constantemente. Ahí en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, del versículo 16 al 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, del 16 al 17. Dice la Escritura: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí Timoteo nos dice que tenemos que usar la Escritura, que es inspirada por Dios, y que no es solo un libro como muchos las ven, sino que Dios es el autor, y que en él están escritos los mandamientos y preceptos que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. Dice que es útil para enseñar, porque la palabra de Dios nos revela quién realmente es Dios, su carácter y los atributos de Dios. Dice que es útil para reprender, porque ayuda a corregir la conducta y creencias erróneas. Dice también que es útil para instruir en justicia, porque nos guía para vivir una vida correcta y en plena relación con Dios. Una vez más se los digo y se los repito. La palabra de Dios es nuestra plomada. Y la palabra de Dios nos puede ayudar a corregir. Un ejemplo de ellos fue el apóstol Pablo. Porque antes de ser el apóstol Pablo era Saulo. Y ciertamente Saulo
de Tarso era una persona que conocía la ley, pero tenía un conocimiento o una aplicación del conocimiento erróneo. Hasta que dice la escritura que iba en camino a Damasco cuando Dios se le apareció y Dios vino y lo confrontó y le dijo: ¿por qué me persigues? Tuvo que el Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, pedirle perdón a Dios. Tuvo que corregir aquello que estaba mal en él, aquellas piezas que tal vez había puesto mal en su muro. Las tuvo que corregir y poner lo que realmente, el fundamento, poner sus piezas en el fundamento que es Cristo. Amén. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir. Ciertamente Saulo de Tarso quedó derrotado, quedó acabado, porque él se rindió plenamente a Dios. Amén. Y eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Que nosotros nos rindamos plenamente a Dios y que nos entreguemos enteramente a Él. Ciertamente a lo mejor va a doler que nos van a derrumbar nuestro muro y todo aquello que hemos formado, pero Dios quiere que nosotros nos entreguemos a Él. Quiere hacer nuevas todas las cosas, dice la Escritura. Amén. Debemos aprender a dejarnos moldear por la palabra del Señor, hermanos. A cada uno de nosotros Dios nos da la oportunidad de ser edificados nuevamente. Pero es tu decisión, hermanos, mi decisión, si nos queremos dejar ser moldeados por la palabra del Señor. Dios no va a tratarnos de a la fuerza, porque Dios quiere que nosotros cooperemos también. Si nosotros no buscamos el agradar a Dios, hermanos, si nosotros no buscamos el que nuestro cuerpo, nuestra vida espiritual sea un muro que vaya conforme a la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar el día que nosotros moramos, hermanos? El día que seamos llamados a cuentas. Porque dice la Escritura que en el último y gran día nadie escapará del juez. Todas nuestras obras van a ser probadas y cada obra que edificaste debe estar dentro de los límites de Dios. Va a llegar un día, el día del juicio, cuando vamos a estar delante de la presencia de Dios, que allí va a estar Dios y nosotros delante de Dios. Y dice que todas nuestras obras van a ser pasadas delante de nosotros y allí vamos a mirar realmente cómo fuimos conocidos. Amén. Segunda de Corintios capítulo 5 y versículo 10. Dice la Escritura: porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según haya hecho mientras estaba en este cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Pasaríamos nosotros la prueba, hermanos? ¿Pasaríamos la prueba de la plomada del Señor? Si creemos que no la vamos a pasar la prueba, hermanos, es tiempo de venir arrepentidos delante de la presencia de Dios y pedirle perdón a Dios. Es tiempo de venir delante de su altar y pedirle a Dios que ponga un fundamento nuevo, que nos ayude a hacer un muro nuevo, que nos ayude a tener una vida nueva y que sea Él guiándonos y poniendo cada pieza en su lugar. Todos, dice la Escritura, que todos vamos a ser juzgados. Así como dijo un muchacho, todos. Para algunos el juicio va a ser mayor, para otros menor. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que aquel que conoció más
más se le exigió. Y aquel que tiene poco conocimiento, aunque tiene poco conocimiento de la palabra del Señor, pero también va a ser juzgado. Pero lo que importa aquí, hermanos, es qué clase de resultado quieres tener. Debemos asegurarnos, hermanos, ya con esto termino. Debemos asegurarnos de trabajar para la eternidad, aferrándonos a la palabra de Dios como guía y norma de vida, de aceptar el sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Dios ya puso su parte, pero ahora tenemos nosotros que poner nuestra parte, el de ser moldeados por la palabra del Señor, el de ser edificados. Si Dios viniera hoy, si el inspector llegara hoy, ¿cuál sería el resultado, hermanos? La Escritura nos dice, la Escritura nos dice que el pueblo de Israel iba a ser juzgado por una plomada, no por esta plomada, pero por una plomada. Debemos estar preparados día con día, hermanos, porque dice la Escritura que el día y la hora nadie la sabe. Amén. Cuando Cristo va a venir o cuando vamos a ser llamados a cuentas. Pero si nos somos llamados a cuentas o si Cristo viene, yo quisiera que cada uno de nosotros, hermanos, escucháramos la palabra. Bien hecho, buen siervo fiel. En lo poco me serviste, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esas son las palabras que yo quisiera escuchar para cada uno de nosotros. Pero es la decisión de cada uno de nosotros si queremos escuchar esas palabras. Pero solamente si nos dejamos guiar, construir y checar por la palabra del Señor. Por la plomada del Señor, que es la palabra de Dios. Yo así le voy a dejar el lugar a nuestro pastor. Y meditemos, hermanos. Meditemos si hay algo que no está bien delante del Señor. Este es el momento para pedirle perdón a Dios y pedirle que Él haga nuevas todas las cosas en nuestras vidas. Que Dios les bendiga, hermanos. Den un aplauso al Señor, mi hermano. Dios es bueno. Dios es maravilloso. ¿Sabía usted que tal vez supo que las Torres Gemelas fueron el arquitecto, parece que fue un hispano? Las Torres Gemelas, las que cayeron cuando los ataques terroristas. Y según su construcción, aún el arquitecto que la diseñó dice que hasta su última instancia, vamos a decir, esos edificios cumplieron con los requisitos especificados. Porque según entendí yo, estoy equivocado, me corrigen, según entendí yo, las Torres Gemelas su construcción fue que si un día el constructor pensó, si un día estos edificios tan grandes llegan a caer, no dañara otros edificios en sus lados. Cuando estas torres son tocadas, se vinieron sobre su misma peso. O sea que las construcciones normalmente lo fuerte es en medio y lo débil es afuera. Esas estaban al contrario. Lo fuerte era afuera y lo débil era en medio. Entonces cuando impactan los aviones, se desmoronan y se vinieron desmoronando, pero sobre ellas mismas. O sea, no
no se fueron, sino que se vinieron. Entonces, iglesia, muy buena enseñanza. Para el Señor sea la gloria y la honra. Amén. Amén. Ya nos vamos, pero yo simplemente quiero agregar esto. Dios pide rectitud. Todos, desde todos nosotros. Dios pide rectitud. Dios pide honestidad. Honestidad. Es tiempo, iglesia. Es tiempo de ser como Dios quiere que seamos. Aquel hermano nomás le faltó la plomada, llevaba otro palito acá arriba. Que daba las medidas de esto. Entonces, ¿verdad, hermano? Usted ponía el palito aquí y eso, concordaba, entonces quedaba a plomo. Entonces, Dios pide, hermano, Dios pide de su pueblo rectitud. Y mire, hay algo en lo que leía nuestro hermano ahí en el libro de Amós, y el Señor le dijo al pueblo, y eso nos lo dice a nosotros. Escuchen, los jóvenes, pongan atención. No, le dijo al pueblo, oiga esto está tremendo, hermano. No lo toleraré más. ¿Cuántas veces a usted le han tolerado cosas? A los jóvenes. ¿Cuántas veces te han tolerado cosas, joven? ¿Cuántas cosas Dios nos las ha tolerado? ¿Sí? Porque Dios nos ha tolerado. Si usted aquí, Dios no le ha tolerado nada, dígame cómo le hace. A todos Dios nos ha tolerado algo. Y mire que no podía hablar, gloria a Dios. No, mire, eso me llegó así como golpe, hermano. Como que Dios me aventó la plomada. Y me dijo Dios, no te lo voy a tolerar más. El apóstol Pablo dijo que muchas cosas las hizo por ignorancia, ¿verdad que sí? Y usted y yo muchas cosas las hemos hecho por ignorancia, iglesia. Y por eso Dios no las tolera. Porque no sabíamos que estábamos haciendo mal. Pero una vez que usted y yo como pueblo de Dios conocemos la palabra de Dios, sabemos lo que es bueno y lo que es malo, lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada a Dios. Ahí es donde Dios nos dice, no te lo voy a tolerar más. Ya no hay. Mire, a veces cuando nuestros hijos fallan, cuando mis hijas eran chiquitas, please, papi, please, parecían Kiko. Please, di que sí, por favor, ya, quítanos el castigo, por favor. No. Llegó un punto y yo le dije, no, ¿ya? Antes me hacían caer, después no te lo voy a tolerar más. Así Dios. Entonces, mire, ya nos vamos, pero yo simplemente le quiero decir algo que el Señor puso en mi corazón. Si reconocemos, óigalo bien, si reconocemos que nos hemos equivocado en la manera de construir nuestra vida, si reconocemos que como padres nos hemos equivocado en la manera de construir nuestra familia, si como padres nos reconocemos que nos hemos equivocado en la manera de construir nuestro matrimonio, es tiempo de permitirle a Dios que enderece nuestra vida. Y es cierto lo que dice el hermano. Para las puertas, hermano, para las puertas y las ventanas usaban la plomada. Y si el material, el adobe, el ladrillo, lo que fuera, quedaba hacia afuera, había que darle golpes y hasta que quedara plomo. Si quedaba adentro, yo también eso lo llegué a ver de mi padre, hermano, le pegaba. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Hay cosas, iglesia, que están chuecas. Hay cosas que están en mal lugar. Hay cosas que nos equivocamos en la manera de que las construimos. ¿Y sabe qué? Muchos de esos hogares, hablando claro, han colapsado. ¿Sí? Han colapsado, se han caído, se han deteriorado por unos
malos constructores. Póngase de pie. Vuelvo y repito. Si te das cuenta que has sido un mal edificador, permítale a Dios. Permítale a Dios que Dios sea el inspector de su vida. Permítale a Dios que Dios sea el constructor. Usted y yo como constructores nos equivocamos, pero Dios no se equivoca. Y de la manera que tu vida y mi vida va a ser construida, fue el versículo que el hermano leyó, Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para enseñar, ¿sí?, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es la que nos enseña, hermana. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu paciencia, Dios. Gracias porque hasta el día de hoy, Padre, nos has tolerado cosas, Dios. Mas ha llegado, Padre, ha llegado el día, ha llegado el momento en que le has dicho a tu pueblo: no lo voy a tolerar más. No te lo voy a tolerar más. No te voy a pasar otra vez por ignorancia en lo que te equivocas. No lo voy a tolerar más. No te lo voy a tolerar. Señor, ayúdanos, Dios. Ayúdanos a entender nuestros propios errores. Padre, somos muy dados, Señor, a no reconocer nuestros errores. Somos muy dados, Señor, a no reconocer que nos equivocamos. Somos muy dados, Señor, a no reconocer que nos hemos equivocado, Padre, en la manera de construir, edificar nuestras familias, nuestros matrimonios, aún nuestra propia vida, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Padre, ayúdanos, Dios, a hacer sendas rectas para nuestros pies, Señor. Ayúdanos, Dios, a vivir una vida recta delante de ti, Señor. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a vivir una vida, Padre, que te agrade, Señor, que te honre, que te dé gloria, que te dé honra. Señor, en este momento, Padre, te pido, Dios mío, por aquellos hogares, Señor, por aquellos matrimonios, por aquellas personas, Dios mío, que están batallando, Dios, con situaciones en su vida, en su hogar, en su matrimonio. Oramos, Dios, para que, Señor, te permitamos que seas tú nuestro constructor. Que traigas, Dios mío, y nos ayudes a ser rectos delante de ti. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios mío, por nuestro hermano, Padre, que nos trajo esta enseñanza, Dios. Gracias. Bendice su vida, Dios. Bendice la vida de tu pueblo, Padre. Y que cada día recordemos, Dios, no te lo toleraré más. Hay un hasta aquí. Hay un hasta aquí, no más. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque en todo, bendito Dios, tú nos adviertes. En todo, Padre Santo, nos dejas saber, Dios, lo que a ti te agrada y lo que no te agrada. No traes juicio, no traes castigo, Padre, sin antes, Señor, dejarnos saber lo que a ti te agrada y lo que te desagrada.
Padre, gracias. Te damos gracias, Dios, por este tiempo. Bendice, Dios, a tu pueblo, Padre, al salir de este lugar. Te damos gracias, Dios, por Adriana, que está aquí, Señor, visitándonos. Bendícela, Padre. Bendice su familia, bendice su hogar, bendice sus padres, Dios. Así, bendito Dios, despide a tu pueblo, Padre, de este lugar. Llévanos en paz a nuestros hogares, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Que el Señor le bendiga, mi hermano. Salúdese en el amor de Cristo y estamos despedidos. Amén.